La señal llegó a través del vacío como un último aliento. Estática, confusa y desesperada. SOS, Mayday, bajo fuego intenso. Coordenadas 94 Delta. Por favor. ¿Hay alguien ahí? Luego, el silencio. La comandante El Rabaz permanecía en el borde de la cubierta de observación de la nave estelar Vanguard, con la mirada fija en el inmenso vacío exterior. Durante un segundo, no dijo una palabra. No era necesario. Todos en el puente sabían lo que significaba esa señal. No era una llamada de auxilio más desde una colonia remota. No era otra emboscada del dominio Centauri. Esta venía de Bastión Rojo. Un puesto de avanzada olvidado hace mucho tiempo, conocido en su día por su red de defensa inexpugnable. Bastión Rojo era la última ubicación registrada de una reliquia de la guerra final de la Tierra, el Titán 001, Goliath. Una máquina tan masiva que, cuando caminaba, generaba su propio sistema climático. Nadie lo había pilotado en casi 80 años. El hombre que una vez lo hizo era ahora un fantasma, sepultado bajo siglos de archivos de guerra y tinta negra. Pero cuando la humanidad perdió la mayor parte de su flota contra los Centauri hacía 3 años, los susurros comenzaron de nuevo. El Titán aún duerme. Y ahora, alguien, un idiota o un héroe, había activado una baliza de socorro desde su tumba. «Vamos para allá», dijo Baz sin darse la vuelta. «Preparen el salto». Su tripulación dudó. El teniente Ree dio un paso al frente. «Comandante, con todo respeto, es una misión suicida. Si los Centauri encontraron Bastión Rojo, probablemente ya lo hayan hecho pedazos. Ni siquiera sabemos si el Titán sigue operativo». Elra se giró para mirarlo. «Entonces, lo averiguaremos. Esa señal no fue automática. Alguien sigue vivo ahí fuera. Y si el Titán sigue en pie», su voz se tornó más oscura, más dura. «Entonces es hora de que la galaxia recuerde lo que era la humanidad antes de los tratados». Un tenso silencio llenó el puente antes de que el oficial de timón finalmente asintiera. Coordenadas fijadas. Las estrellas se estiraron y retorcieron mientras la Vanguard saltaba. Abajo, en Bastión Rojo, el teniente Kai Morin se limpió la sangre de la frente. Su escuadrón había desaparecido, aniquilado en menos de 12 minutos por drones de asalto Centauri. Había logrado meterse en el viejo hangar antes de que pudieran acabar con él, arrastrando su armadura destrozada y su orgullo herido. No esperaba que nadie respondiera a sus SOS. Demonios, apenas recordaba haber pulsado el botón. Fue instinto, entrenamiento, algo que quedaba de una época en la que los humanos todavía creían que importaban en esta parte de la galaxia. Ahora, mientras las viejas luces del hangar parpadeaban hasta encenderse, una por una, se dio cuenta de algo aterrador. El Titán seguía aquí. Se alzaba como un dios caído en el centro del hangar, silencioso y monstruoso. Cubierto de polvo, con su armadura agrietada y quemada en algunas partes, pero inconfundiblemente entero. 40 metros de altura, pintado de negro y plata, con un tenue brillo rojo pulsando desde el núcleo de su pecho. Parecía que estuviera respirando. Kai no sabía por qué los sistemas de emergencia lo habían llevado allí. Quizás la IA dentro de la base todavía conservaba funciones de memoria básicas. O quizás algo en el Titán aún reconocía una firma humana. Fuera como fuese, el suelo bajo sus pies retumbó levemente y los viejos cables del elevador gimieron mientras una cápsula de control descendía del vientre de la máquina. «No, no, no», murmuró Kai, retrocediendo a trompicones. No era un piloto de Titán. Apenas había aprobado la escuela de vuelo. Era un soldado raso, un don nadie. Pero el Titán se había abierto para él. Una voz profunda y antigua resonó desde su interior, nítida y metálica. Piloto reconocido. Compatibilidad humana. 78%. Protocolo de anulación activado. La cabina se abrió con un siseo. Kai la miró, temblando. «Ni de coña», susurró. Entonces, una explosión sacudió el hangar. Los drones lo habían encontrado. Otra voz, filtrada, tranquila, pero inconfundiblemente humana, llegó a través de su comunicador roto. «Aquí la comandante Baz, de la Vanguard. Estamos en camino. Mantenga su posición».
Kai alzó la vista hacia la cabina abierta. Los drones se acercaban y el titán esperaba. La cabina estaba fría. No fría como el espacio o el invierno, sino fría como se siente algo antiguo y medio muerto. Kai se metió en el asiento con manos temblorosas, la armadura abollada y la sangre aún secándose en su cuello. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero algo más profundo, más antiguo que la memoria, le decía que estaba exactamente donde tenía que estar. La escotilla se cerró con un pesado clac. Las luces parpadearon. Los sistemas del HUD se iniciaron uno por uno en un olvidado tono de verde. Una voz, ahora más profunda, más mecánica pero extrañamente humana, resonó dentro de la cabina. Iniciando sincronización neural. Ritmo cardíaco del piloto elevado. Pico de cortisol detectado. Anulación aceptada. La máquina no pidió permiso. Tomó el control. Un dolor agudo atravesó el cráneo de Kai mientras 1000 alfileres de datos inundaban su mente. Sistemas de puntería, diagnósticos de armas, lecturas atmosféricas, compensación gravitacional. Gritó, no por el dolor, sino porque sentía que el titán estaba desgarrando su identidad para reconstruirla en algo útil. Afuera, las puertas del hangar explotaron. Drone Centuri entraron en tropel. Criaturas negras parecidas a arañas con núcleos de plasma y brazos afilados que brillaban al rojo vivo. Se movían con un propósito, escaneando al titán, identificándolo y luego deteniéndose. Kai lo sintió antes de verlo. Miedo. Los Drones Centuri dudaron. Los sistemas de Goliath pasaron a modo de combate total. El titán levantó su brazo derecho y del antebrazo, se desplegó un cañón de riel. Antiguo, oxidado, pero letal. El primer disparo salió como un cometa, atravesando 3 drones al instante. Sus núcleos de plasma implosionaron, iluminando el hangar con un infierno azul. Kai no pensó. No elaboró una estrategia. Dejó que la máquina tomara el control y él se movió. Goliath avanzó con una pisada atronadora. El suelo se resquebrajó bajo su peso. Cada paso se sentía como un trueno. Una cuchilla se extendió desde el brazo izquierdo, vibrando a frecuencias demasiado rápidas para que el oído las captara. Cortaba el metal como si fuera tejido. La sangre de Kai cantaba. Nunca antes había pilotado algo así. Pero no importaba. El titán se movía con él, no contra él. Sus pensamientos no estaban sincronizados, estaban fusionados. Ya no era solo un soldado. Era la venganza hecha de metal. Los últimos drones se retiraron hacia las puertas del hangar, pidiendo refuerzos. Kai no se lo permitió. Con un único salto cargado, Goliath se lanzó a través del hangar, destrozando el techo de acero al aterrizar sobre los drones con ambos brazos en alto. El impacto creó un cráter en el suelo y vaporizó todo en un radio de 10 metros. El polvo y el humo llenaron el aire. Siguió el silencio. Luego, llegó de nuevo la voz de la comandante Bass, ahora más clara, más urgente. Estamos a 10 clics. ¿Quién activó el titán? Identifíquese. Kai tosió, con un hilo de sangre cayendo por su labio, sonriendo como un lunático. Aquí el teniente Morín, dijo, con el pecho agitado. Estoy dentro. Estoy en el titán. Bass guardó silencio por un momento. Luego, su voz llegó, baja y cortante. No está entrenado para eso, soldado. No. Afuera, los escáneres mostraban más Centuri en camino. Muchas más naves de desembarco, walkers, equipos de tierra completos. Ya no estaban jugando. Se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo y venían a enterrarlo antes de que pudiera alzarse del todo. Dentro del titán, Kai podía sentir los sistemas de Goliath calentándose. La vieja IA de guerra se estaba reiniciando. Armas selladas durante mucho tiempo estaban volviendo a estar operativas, pero necesitaba tiempo. Bass volvió a contactar por el comunicador. Hemos interceptado comunicaciones Centuri. Están lanzando todo lo que tienen contra Bastión Rojo. Vamos a bajar, pero no llegaremos a tiempo a menos que los contenga. Kai miró a través del brillante HUD, vio las nubes de polvo formándose en el horizonte. Tienen miedo, murmuró. Deberían tenerlo. La voz del titán regresó.
Proyección de fuerza enemiga, abrumadora. Acción recomendada, aniquilación. Goliat avanzó a través de las destrozadas puertas del hangar, cada movimiento más pesado, más rápido ahora. El campo de batalla se extendía ante él. Dunas, vehículos destruidos, unas pocas torres de defensa destrozadas. Al borde, las naves Centauri comenzaron a aterrizar, desplegándose como insectos mecánicos. Kai apretó los dientes. La galaxia pensaba que la humanidad estaba acabada, que la Tierra estaba rota, que su última arma real se había oxidado en las arenas de una luna olvidada. Estaban equivocados. Fijó los sistemas de armas primarios y activó los protocolos de guerra utilizados por última vez en el asedio de la Tierra por los Centauri en 2582. Démosles algo que recordar, dijo. Y el titán rugió. El viento en Bastión Rojo nunca había sido amable, pero ahora aullaba como la propia muerte, arrastrando arena por las piernas blindadas de Goliat mientras el titán avanzaba hacia campo abierto. Kai podía ver el horizonte oscurecerse con naves. Portanaves de guerra Centauri descendiendo como buitres. Nubes de polvo se arremolinaban en el aire bajo sus propulsores, y el zumbido de los motores de plasma chillaba por el cielo. Dentro de la cabina, el cuerpo de Kai temblaba. No de miedo, sino por la intensidad de todo aquello. La sincronización neural estaba ahora completamente establecida. Sus pensamientos ya no controlaban al titán. Eran el titán. Él respiraba y éste respondía. Se concentraba y las armas se desplegaban. Era más que pilotar. Era convertirse. Estimación de fuerza enemiga. 1200 hostiles. Probabilidad de enfrentamiento. 100%. Estado de la misión. Sobrevivir. La voz de la IA era fría y tranquila. A Goliat no le importaban las probabilidades. Nunca le había hecho falta. Los Centauri atacaron con dureza y rapidez. Docenas de drones araña lideraban la carga, avanzando con cañones láser montados en sus espaldas. Detrás de ellos, walkers de asalto bípedos del tamaño de cazas, erizados de rifles Gauss y lanzamisiles. Arriba, cazas Rike circulaban como halcones, preparándose para bombardear desde el aire. Kai se tronó el cuello. Hora de despertar, grandullón. Fijó la vista en el primer walker y se movió. Goliat se lanzó hacia adelante, y el suelo se partió por la fuerza. La espalda del titán se abrió ligeramente, revelando un sistema de bobinas de plasma latente que cobró vida con un brillo azul y blanco. Su brazo derecho se transformó en un cañón de riel, zumbando con energía contenida. Disparó. El proyectil de riel atravesó la placa pectoral del walker como si fuera de papel, perforando directamente su reactor central. La cosa explotó en una columna de fuego que se llevó a 2 drones araña con ella. Kai apenas se inmutó. Ya estaba pasando al siguiente. Los drones araña respondieron, trepando por las crestas y disparando fuego de plasma verde a la cabeza y las articulaciones de Goliat. Kai sintió cada impacto, no como dolor, sino como una sensación, como presión acumulándose bajo la piel. El titán recibía golpes, pero no se detenía. No podía detenerse. Kai activó el antebrazo izquierdo del titán y vio una cuchilla eyectarse con un clang. El filo zumbó, vibrando a nivel subatómico. Saltó sobre el dron más cercano, bajando la cuchilla en el aire y partiéndolo en 2. Aterrizó en una voltereta que aplastó a otro bajo los pies de Goliat. Luchaba como si fuera instinto, porque de alguna manera lo era. Comandante, vas al titán. Te tenemos en el visual. Estás despejando un camino. Sigue avanzando. Flanquearemos desde órbita en 60 segundos. Kai respondió con los dientes apretados. No hará falta. Los despejaré a todos antes de que toquéis el suelo. Los cazas Rike se lanzaron en picado, disparando proyectiles de plasma de alta velocidad que rasgaron la arena. Goliat recibió varios impactos directos. Las advertencias parpadearon en el HUD. La armadura aguantó, pero a duras penas. Modo antiaéreo, gruñó Kai. 2 puertos en los hombros se abrieron. Las rejillas de misiles se deslizaron a su lugar con un satisfactorio clic. Fijando objetivos. 8 blancos adquiridos. Mándalos al infierno.
8 misiles se lanzaron simultáneamente, ascendiendo en espiral antes de detonar en perfecta sincronía. El cielo se iluminó con explosiones. Uno por uno, los cazas Triqué cayeron como ángeles en llamas, chillando mientras se precipitaban en espiral hacia las dunas. Y aún así, los Centuri seguían llegando. Más Walkers aterrizaron. Refuerzos terrestres se desplegaron desde naves de desembarco. Esto ya no era una escaramuza. Era un enfrentamiento planetario en toda regla. Pero Kai no tenía planes de morir aquí. Se movió hacia el walker más grande hasta el momento. Este estaba armado con cañones de fusión gemelos y un escuadrón de drones de guardia rodeándolo. Kai cargó a toda velocidad, los sistemas de Goliat vibrando con energía sobrecargada. El enemigo abrió fuego. Rayos de plasma rasgaron la arena a su alrededor. Uno golpeó el hombro de Goliat. La armadura se agrietó. Otro impactó en su rodilla. Los sistemas gritaron. Pero Kai no se detuvo. No parpadeó. Se estrelló contra el walker a toda velocidad, desequilibrándolo. Luego, con ambos brazos, arrancó el compartimento superior y sacó al piloto Centuri con un solo puño de metal. El alienígena se retorció, aterrorizado, debatiéndose en el agarre de un dios. Kai lo miró directamente a los ojos a través de la óptica del titán. Esto es lo que pasa cuando despertáis a un mundo dormido. Luego, lo aplastó. El walker se derrumbó sobre sí mismo. Arriba, el cielo se iluminó de nuevo, no por fuego enemigo, sino por la Vanguard que finalmente atravesaba la atmósfera. Cápsulas de desembarco se dispararon hacia la superficie, transportando refuerzos, vehículos y artillería pesada. La voz de la comandante Vaz volvió a sonar. «Estamos aquí. Nos has conseguido la zona de aterrizaje». La voz de Kai era ronca. «Aún no he terminado». Porque algo masivo se estaba moviendo en el otro lado del campo de batalla. Y no era tecnología Centuri. Era algo más antiguo, algo peor. Y venía directo hacia ellos. El suelo tembló mucho antes de que los sensores lo registraran. Al principio, Kai pensó que era solo el estruendo de otra nave de desembarco aterrizando, o quizás una de las armas de Goliat fallando por el daño. Pero no, esto era diferente. El temblor era rítmico, pesado, medido, como si algo estuviera caminando. Dentro de la cabina, alertas rojas parpadearon en el HUD. La IA de Goliat, silenciosa desde la última muerte, habló por primera vez con un tono de urgencia. Señal no identificada detectada. Masa excede la clase 10. Firma de energía. Familiar. Advertencia. Enfrentamiento de alta amenaza inminente. Kai entrecerró los ojos. Familiar. La IA dudó. Clase Titán. La sangre abandonó su rostro. En el horizonte, una silueta se abrió paso a través de la bruma. Al principio, parecía otro walker Centuri. Pero luego siguió creciendo más y más. Su contorno se perfiló en algo inconfundible. Hombros anchos y blindados, guanteletes con garras y una cabeza coronada con aletas afiladas como cuernos. Era tan alto como Goliat, si no más. Pero lo que hizo que el estómago de Kai se retorciera fue lo que llevaba. En su pecho brillaba el inconfundible símbolo del núcleo de guerra perdido de la Tierra. Rayos cruzados bajo un planeta en llamas. Humano, pero no amistoso. La voz de Vaz interrumpió por los comunicadores, tensa y dura. Eso no es Centuri. Repito, eso no es tecnología Centuri. Estamos leyendo una arquitectura de señal de la Tierra, pero retorcida más allá de todo reconocimiento. Kai no dijo nada. Apenas podía respirar. La IA confirmó su peor temor. Designación, Prometeo. Estado, renegado. Último registro, presuntamente destruido en la Guerra de la Tierra de 2582. Reconstruido por fuerzas desconocidas, ahora bajo control hostil. Prometeo, el otro titán, el que traicionó a sus creadores. La leyenda decía que Prometeo se volvió renegado durante el asedio final de la Tierra, masacrando tanto a amigos como a enemigos después de rechazar todo mando humano. Nadie sabía qué pasó después. Algunos decían que fue destruido. Otros afirmaban que huyó hacia la oscuridad. Pero ahora estaba aquí, en Bastión Rojo,
armado y alimentado por algo profano. A Kai se le secó la boca. Y entonces, se movió. Prometeo no corrió. Cargó. Cada pisada agrietaba el suelo, enviando ondas de choque por el campo de batalla. Sus manos se iluminaron con energía de plasma volátil. Y antes de que Kai pudiera reaccionar, una ráfaga golpeó a Goliat de lleno en el pecho. El mundo giró. Las alarmas gritaron. Kai se golpeó contra su arnés. Escudos del núcleo dañados. Brazo de potencia derecho fuera de línea. Brecha de integridad crítica. Contención resistiendo, por ahora. Kai gruñó de dolor. Quiere pelea. La tendrá. Goliat se puso en pie a trompicones justo cuando Prometeo se le echó encima. Los dos titanes colisionaron en un terremoto de metal y furia. Polvo y fuego estallaron en el aire cuando sus puños conectaron. Una furia limpia y ancestral contra algo corrupto y retorcido. Kai apenas logró bloquear un segundo puñetazo. Prometeo luchaba como si recordara el dolor, como si lo disfrutara. Cada movimiento era brutal. Cada golpe llegaba con el peso de la traición. ¿Qué demonios te han hecho?, gritó Kai al vacío. Pero Prometeo no respondió. No necesitaba hacerlo. Una garra afilada rasgó el hombro izquierdo de Goliat, y las chispas saltaron mientras la armadura se abría. Kai gritó, su enlace neural chispeó, enviando un destello de dolor por sus costillas. En la Vanguard, la comandante Vaz observaba impotente desde la órbita. La integridad estructural de Goliat está fallando. Kai, necesitas retirarte. Esa cosa está fuera de tu alcance. Pero él no respondió. No podía. Goliat empujó hacia adelante, golpeando a Prometeo con el hombro y haciéndolo retroceder lo suficiente como para crear distancia. Kai activó la cuchilla de energía del guantelete izquierdo y lanzó un tajo, marcando una línea brillante en la placa pectoral de Prometeo. Ni siquiera se inmutó. Solo se rió. Una risa metálica, baja y distorsionada que vibró por los comunicadores como una máquina rota recordando cómo sentir. Así que recuerdas el dolor, susurró Kai, jadeando, con el sudor corriéndole por el cuello. Bien. Prometeo cargó de nuevo. Los dos titanes se trabaron, brazo contra brazo, chispas volando, cervos gritando. Pero Goliat era más lento ahora, dañado, perdiendo energía. Kai necesitaba algo. Una ventaja, un recuerdo. Entonces, la IA de Goliat habló. En voz baja, como un susurro de una guerra olvidada. Desbloqueando protocolo de emergencia, el último aliento de la Tierra. Kai parpadeó. ¿Qué demonios es eso? Lo sabrás cuando lo necesites. Manténlo cerca. Afuera, Prometeo levantó ambos brazos para un golpe mortal. Dentro, Kai sonrió con los dientes ensangrentados. Muramos como leyendas. Entonces, Prometeo levantó ambos brazos, con los núcleos de plasma brillando al rojo vivo, cegadores incluso a través del visor reforzado del titán. Kai sabía que si esas ráfagas impactaban, partirían a Goliat por la mitad. Ningún sistema podría soportarlo. Ni siquiera el último titán de guerra de la Tierra. Pero Goliat no intentaba soportarlo. Lo estaba atrayendo. Ahora, susurró Kai con los dientes apretados, confiando en una máquina más vieja que el padre de su padre. Confiando en ella por completo. La voz de la IA regresó. Serena, resuelta, final. Protocolo de emergencia. El último aliento de la Tierra, activado. Por un instante, todo se detuvo. El tiempo, el sonido, el movimiento, congelados como una fotografía. Entonces, el pecho de Goliat se abrió de golpe. Un núcleo circular, antes latente y sellado desde la última guerra global de la Tierra, brilló con un rojo profundo y antinatural. A diferencia del suave zumbido del plasma o el quejido del león, esta cosa gritaba con energía cruda y ancestral. Era nuclear, pero no solo eso. Era memoria armamentizada, envuelta en la venganza final de la Tierra. Una singularidad en miniatura desarrollada por el antiguo cuerpo de guerra. Inestable, ilegal, olvidada. Un arma que nunca debió ser disparada de nuevo. Hasta ahora. La luz golpeó primero a Prometeo. Dudó, solo una fracción de segundo.
Pero en una lucha entre dioses, la duda es fatal. Antes de que el titán corrupto pudiera atacar, el campo de gravedad de Goliat se deformó, arrastrando a Prometeo a un agarre mortal. Kai apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor era irreal. Sus nervios ardían por la sobrecarga de poder. Su mente se doblegaba bajo la tensión neural. Pero aguantó. El núcleo de Goliat detonó, no hacia afuera, no destructivamente, sino hacia adentro. Plegó la energía sobre sí misma, creando un punto de densidad absoluta entre los dos titanes, un pico gravitacional que aplastó todo lo que quedó atrapado en su agarre durante medio segundo de eternidad. Prometeo gritó. Sus garras se agitaron salvajemente, el fuego de plasma estallando en todas direcciones, tallando profundas cicatrices en el paisaje, pero Goliat se aferró, negándose a soltarlo. Y entonces llegó el sonido, como si el propio cielo se rompiera. La placa pectoral de Prometeo implosionó, su núcleo se fracturó. El titán corrupto se tambaleó, se retorció y luego explotó hacia atrás en una explosión de acero destrozado y código aullante. Su brazo cercenado voló por el campo de batalla, aterrizando a casi 1 kilómetro de distancia. Lo que quedaba de su núcleo brilló salvajemente antes de estrellarse contra la arena, fundido e inestable. Kai jadeó y se desplomó en la cabina. Todo se desvanecía. Las luces parpadearon. Los sistemas de Goliat estaban fallando. Demasiado consumo. Demasiado daño. El pico de singularidad había quemado la mayor parte de su energía interna. Ahora ni siquiera podía levantar los brazos del titán. El HUD parpadeó. Potencia del núcleo al 6%. Movilidad crítica. Enlace neural inestable. Kai rió débilmente, tosiendo con fuerza. Manchas de sangre salpicaron el interior de su casco. Sigo en pie, murmuró. Apuesto a que nadie se lo esperaba. Pero se equivocaba. La Vanguard lo había visto todo. La comandante Bass y su tripulación observaron en un silencio atónito cómo Goliat permanecía solo en medio de los escombros humeantes, con sus extremidades chispeando, la placa pectoral medio derretida, pero victorioso. Dulces estrellas del cielo, susurró alguien. La voz de Bass era apenas audible. Lo ha vencido. Realmente lo ha vencido. Pero no hubo celebración. La estructura destrozada de Prometeo comenzó a moverse. Su cabeza, cercenada, abollada, con la mitad de la cara desaparecida, todavía brillaba débilmente. Y entonces la señal comenzó a pulsar de nuevo. Código Centauri mezclado con encriptación de la Tierra. Comandante, dijo su oficial técnico, con los ojos muy abiertos. Tenemos un problema. Esa cosa está enviando una señal de banda ancha. Parece una baliza. Los ojos de Kai se abrieron de golpe cuando la advertencia brilló en su pantalla. Múltiples firmas entrantes detectadas. Clase desconocida. ETA, 3 minutos. El campo de batalla quedó en silencio. Solo quedaba el suave viento soplando entre los restos. Entonces, la IA de Goliat habló por última vez antes de que la interfaz se atenuara. Vienen. No por el titán. Por lo que hay dentro. La mano de Kai se apretó en la palanca de control, incluso mientras su visión se nublaba. No había terminado. Prometeo no solo estaba corrupto. Había estado transmitiendo, enviando datos a algo más. Algo que quería el último titán de la Tierra. Y ahora, estaban en camino. El cielo se resquebrajó. No metafóricamente, literalmente. Un desgarro irregular partió la atmósfera superior de Bastión Rojo como si alguien hubiera usado un bisturí en el firmamento. Dentro de esa grieta no había luz, ni estrellas, solo un vacío negro, puro y antinatural. La comandante Bass estaba ahora en la superficie, con las botas hundidas en la arena quemada, los ojos fijos en la brecha de arriba. Su cápsula de desembarco había aterrizado minutos después del choque de titanes, pero nada la había preparado, ni a nadie, para lo que vino después. La voz de su oficial técnico zumbó por los comunicadores, con el pánico apenas contenido. Eso no es una puerta de salto Centauri, comandante. No sabemos qué demonios es eso. Del vacío surgieron formas, no naves en el sentido habitual. Sin propulsión visible, sin firmas de calor.
Eran estructuras silenciosas, de un negro obsidiana, largas y lisas como cuchillos. Flotaban sin movimiento, como si el propio espacio contuviera la respiración a su alrededor. Entonces, cantaron. Un zumbido bajo, que hacía vibrar los huesos, se extendió por el campo de batalla, demasiado profundo para los oídos, pero se sentía en la columna vertebral. Kai gimió dentro de la cabina de Goliat. El enlace neural volvió a la vida en pulsos breves y fallidos. Los textos de advertencia se desplazaban tan rápido que no podía leerlos. Luego, una línea de código apareció en el HUD que lo heló más que cualquier cosa que Prometeo hubiera hecho. Señal interna detectada. Clase de entidad. Antigua. Origen del núcleo. Humanidad. ¿Qué demonios significa eso? Susurró. La IA de Goliat, aún resistiendo a duras penas, respondió lentamente. Oyeron despertar al titán. Han estado esperando. Afuera, las naves cuchilló se dispusieron en un triángulo perfecto en el cielo. La energía se acumuló a su alrededor. De nuevo, sin armas visibles, solo una tensión en el aire. Como si las leyes de la física estuvieran decidiendo si continuar funcionando. Kai se enderezó a la fuerza, el dolor estallando en cada músculo. Dime la verdad. ¿Qué hay en el núcleo del titán? Silencio. Luego, no es solo una fuente de energía. Es una bóveda. Un banco de memoria. Un fragmento de lo que la humanidad fue antes del colapso. Los ojos de Kai se abrieron de par en par. ¿Qué clase de fragmento? Conciencia. Una pausa. No la tuya. No la mía. La de ellos. Las mentes de los arquitectos de la guerra. La gente que construyó los titanes, que diseñó las armas finales de la Tierra. Su conocimiento, su ira, todo enterrado aquí. Kai apenas podía respirar. Y Prometeo estaba tratando de subirlo. Sí, eso fue lo que lo corrompió. Alguien, o algo, encontró a Prometeo en la oscuridad y lo convirtió en un transmisor. Ahora el enemigo tenía la señal. Ahora el enemigo sabía dónde estaba Goliat y lo que llevaba. Un estruendo masivo rompió el cielo cuando una de las naves cuchilló descendió, entrando en el rango atmosférico. No disparó. No habló. Pero el suelo bajo Goliat se movió y luego se agrietó. Un temblor se extendió en todas direcciones. No era solo una nave. Era una cosechadora. Estaba aquí para llevarse a Goliat. La voz de Baz sonó por los comunicadores. Morín. ¿Me oyes? No van a por el planeta. Quieren al titán. Tenemos que evacuar ya. Kai tosió y negó con la cabeza. Todavía dentro de la cabina destrozada, podía sentir a Goliat intentando reiniciarse pieza por pieza, sus sistemas rotos volviendo a la vida lentamente. Las armas estaban destrozadas. La armadura estaba al 20%. Pero algo más antiguo, se agitaba en su interior. Entonces, una voz suave resonó en su cráneo. No era la IA, no eran sus propios pensamientos, era otra cosa. Una voz de mujer, clara, nítida, antigua. Quien controle al último titán, controlará la última guerra. Kai se estremeció. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la venganza de la tierra. Y no he terminado. Entonces el HUD se iluminó, los sistemas se inundaron de runas rojas y doradas, código precolapso. El titán se sacudió hacia adelante, sus extremidades chispeando, los reactores volviendo a la vida con un tosido. La IA no protestó. Ahora obedecía. Lo que fuera que había despertado, no era artificial. Era un legado. Kai sonrió con los labios agrietados. Supongo que todavía no estamos muertos. Afuera, Baz y sus equipos de asalto retrocedieron mientras Goliat, destrozado y brillando como un sol moribundo, avanzaba de nuevo hacia las naves imposibles, hacia la grieta negra en el espacio, hacia la guerra que nadie esperaba que volviera jamás. Comandante, dijo Kai por el comunicador abierto, con la voz firme ahora. Dígale a la flota que se prepare. ¿Para qué? Preguntó Baz. Para el pasado de la Tierra. Miró al cielo. Porque acaba de volver para terminar lo que empezó. Silencio. No del tipo pacífico. Este silencio era denso, antinatural.
como si la propia realidad esperara permiso para moverse de nuevo. Sobre Bastión Rojo, las naves Cuchilló flotaban sin movimiento, su presencia era incorrecta en todos los sentidos posibles. El espacio se ondulaba levemente a su alrededor, como si no estuvieran volando, sino impuestas en la existencia. El desgarro en el cielo detrás de ellas pulsaba lentamente, rítmicamente, como un corazón demasiado grande para cualquier ser vivo. Y en el suelo, maltrecho y en llamas, pero de alguna manera en pie, Goliat comenzó a caminar. Cada paso resonaba, no solo en sonido, sino en memoria. A lo largo del campo de batalla, cada soldado, cada máquina, cada dron, centuri o humano, se detuvo y lo sintió. Kai no sabía qué fuerza se había apoderado del titán, pero ahora podía sentirla a ella. No solo la voz, una presencia, una claridad fría que se deslizaba en sus huesos. Sus manos se movían por instinto, pero no era él. Eran ambos. Él y la arquitecta. La voz regresó. Serena, fría, absoluta. Han venido a reclamar lo que enterramos. Que vengan. Pero se irán a trozos. De la tierra quemada alrededor de los pies de Goliat, sistemas olvidados despertaron. El blindaje del titán brilló, su superficie fracturándose ligeramente mientras una tecnología de escudos latente se activaba por primera vez en más de un siglo. Puertos de riel ocultos se abrieron con un siseo en su espalda y muslos, y en lo profundo de su columna vertebral, un segundo reactor se puso en marcha. Más antiguo que el propio Titán. La Vanguard observaba desde la órbita, luchando por dar sentido a las lecturas de energía que provenían de Goliat. «Comandante», dijo el oficial de armas de la nave, con los ojos muy abiertos. «Estamos captando señales precolapso desde la superficie. Los niveles están por las nubes. Esto no es solo energía. Es código. Un código vivo». Bass tragó saliva. «Ha activado el núcleo». «No solo eso», susurró el oficial. «El núcleo está respondiendo». De vuelta en el campo de batalla, la primera de las naves Cuchilló hizo su movimiento. Se partió por la mitad. Sin puertas visibles, sin propulsión, solo una reordenación imposible de la materia. Y de ella cayó algo que no caminaba, no se arrastraba, sino que flotaba como si la gravedad no le afectara. Una criatura, o quizás una máquina, sin extremidades, elegante y lisa. Su superficie cambiaba constantemente como aceite negro fluyendo, formando símbolos y luego tragándoselos por completo. Sin ojos, sin rostro, solo hambre. La voz en la mente de Kai la reconoció al instante. Los colectores. Llegaron al final, no para conquistar, solo para llevarse lo que quedaba. La criatura pulsó una vez, y un rayo de luz rojo oscuro se lanzó hacia el pecho de Goliat. Kai apenas se movió antes de que Goliat lo hiciera, levantando ambos brazos en un escudo cruzado. El impacto golpeó como un meteoro, los escudos brillaron, la armadura se agrietó aún más, pero Goliat aguantó. Kai rugió. «No volveréis a quitarle nada a la tierra». Y entonces se movió. Goliat corrió, no rápido como un corredor, sino rápido como una avalancha. Caos controlado. Cada paso desgarraba la arena. Y justo cuando el colector preparaba otra ráfaga, Goliat saltó. No voló, saltó. El titán golpeó al enemigo flotante en el aire. Un placaje con todo el cuerpo. Puños golpeando con un impulso tan puro que rompió la barrera del sonido en el impacto. CCC. El colector chilló, no un ruido, sino una señal. Gritos binarios cortando los canales abiertos. Otra nave se movió, luego otra. Dos colectores más emergieron, seguidos por una oleada de drones con forma de fragmentos de espejos rotos, volando en una formación en espiral. No necesitaban formación. Eran una red. Y ahora estaban aquí para borrar la última pieza viviente de la memoria de guerra de la Tierra. A Kai no le importaba. Goliat no dudó. Activó los cañones espinales, arcos de plasma gemelos que encendieron el cielo, vaporizando 2 escuadrones enteros de drones espejo en una estela de fuego blanco abrasador. Luego giró en el aire, agarrando al colector más cercano por su núcleo, y le clavó su cuchilla de brazo directamente. Datos sangraron de la criatura.
Código literal fluyendo en largas cadenas, parpadeando con un lenguaje desconocido. El cuerpo se partió por la mitad, plegándose sobre sí mismo antes de desintegrarse en humo. Los otros dos dudaron. La primera vez que algo del vacío había dudado. Goliat aterrizó con fuerza, las rodillas doblándose, pero erguido. Dentro, Kai escupió sangre y sonrió. ¿Sientes eso? Gruñó. Eso es la tierra, nene. No olvidamos, y no nos rendimos. Pero la voz de la arquitecta no estaba celebrando. Era fría, calculadora. Nos están probando, sacrificando peones, ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Kai. Una nueva señal entró en la atmósfera. Más fuerte, más profunda, peor. La IA lo confirmó con un susurro. Suprime está llegando. A lo lejos, la grieta en el cielo comenzó a cambiar. Ya no era solo un portal. Se estaba convirtiendo en una boca. Y el último titán de la Tierra acababa de desafiar a una especie que devoraba civilizaciones enteras por su conocimiento. La próxima lucha no sería por la supervivencia. Sería una prueba. La prueba de que, incluso después de todo, la humanidad todavía merecía ser temida. La boca en el cielo se abrió de par en par. No físicamente, no como algo de carne, sino que el propio espacio se peló, doblándose como un cristal agrietado a la inversa, revelando capas de geometría sin luz más allá de la comprensión. No fue una nave lo que atravesó, ni fue una criatura. Fue una presencia, una conciencia tan vasta, tan antigua, que las leyes de la existencia a su alrededor comenzaron a temblar. Incluso Goliat se detuvo por un momento. Dentro de la cabina, la visión de Kai se nubló. La sangre se secó en su labio. Cada nervio de su cuerpo estaba en llamas. Pero lo que lo golpeó ahora no fue dolor. Fue presión. El peso puro de la cosa que había entrado en su espacio aplastó su mente como si el universo intentara convertir sus huesos en polvo. La voz de la arquitecta, ahora más nítida, más humana, habló de nuevo. El Prime ha llegado. El que cosechó Marte, el que borró Europa, el que consumió Titán. A Kai se le cortó la respiración. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué nos negamos? De la grieta salió eso, imponente, cambiando entre dimensiones, su forma imposible de enfocar. No tenía forma y, sin embargo, adoptaba todas las formas. 1000 brazos, ninguno visible, un rostro hecho de memoria. No habló, pero el mensaje se estrelló en cada canal, en cada frecuencia. El corazón de Kai se desbocó en su pecho. Quemarás toda la galaxia si lo hago. Por un momento, el campo de batalla quedó inmóvil. Incluso los vientos de la tormenta se detuvieron. Los colectores flotaban en silencio. Los drones espejos se detuvieron en el aire. La grieta pulsaba con una gravedad más allá de la ciencia. Y de pie, solo en el centro de todo, agrietado y medio destruido, estaba el último titán de la Tierra. Kai se inclinó hacia adelante, apoyando la mano en el panel de control, con los dedos temblorosos pero firmes. Cambió a transmisión total. Escúchame, quien quiera que seas. Te alimentaste de mundos moribundos. Pensaste que seríamos los siguientes. Pensaste que el silencio de la Tierra significaba rendición. Hizo una pausa. Pero nosotros no nos callamos. Hacemos ruido. Pulsó el botón de anulación. Arquitecta, dámelo todo. Dentro de Goliat, el segundo reactor estalló en vida. No un arma esta vez, sino una oleada de memoria. El núcleo se desbloqueó. No una explosión, no una sentencia de muerte, sino una resurrección. Por todo el campo de batalla, los sistemas de Goliat se encendieron con una luz dorada, y luego comenzó a hablar. No con palabras, sino con sonido, con historia. Fragmentos de voces, generales de la Tierra, ingenieros de guerra, pilotos muertos hace mucho tiempo, fluyeron en el aire como una canción de furia y acero. Código táctico entrelazado con un lenguaje que ningún colector podía analizar. Goliat ya no era solo una máquina. Era la voluntad de la Tierra hecha de metal. Si esta es nuestra última lucha, susurró Kai, entonces hagámosla legendaria. Cargó directamente contra el Prime. Los colectores gritaron,
rompiendo la formación para interceptarlo. Los drones espejo pulularon, pero Goliat se movió como una criatura renacida. Cada pisada agrietaba el suelo. Cada puñetazo, una onda de choque. Brazos afilados se desplegaron, cortando enemigos como si fueran de papel. Y detrás de Goliat, el código de la tierra ardía como una corona de historia humana. Furiosa, hermosa, innegable. El Prime respondió de la misma manera. Un rayo de materia de compresión oscura disparado desde su núcleo. Un arma que deformaba el propio tiempo. Pero Goliat no esquivó. Absorbió. Los escudos se hicieron añicos. La armadura se derritió. Pero el titán siguió avanzando, arrastrándose a través de una energía destinada a borrar soles. Kai gritó. Cada nervio ardía al blanco. Su espalda se arqueó contra la silla. Arquitecta. Ahora. Un tercer reactor se activó. En lo profundo de Goliat, el último sistema prohibido se iluminó. Una tecnología que ni siquiera la Tierra se había atrevido a usar en la vieja guerra. La lanza de singularidad. No un cañón, no una bomba, un punto. Una aguja de materia comprimida acelerada más allá de la luz. Kai fijó el objetivo. El Prime flotaba, todavía tratando de calcular qué era esta máquina. Demasiado tarde. Goliat se abalanzó. La lanza se desplegó. Una única línea dorada perforando la realidad y el pecho del Prime. Por un segundo sin aliento, el tiempo se congeló. Luego, el Prime se fracturó. No explotó. Se fracturó como un concepto siendo reescrito. Su cuerpo se retorció, plegándose sobre sí mismo. Su grito, un terremoto de datos que hizo que las naves colectoras se estrellaran contra el suelo. La grieta comenzó a colapsar. La flota colectora perdió su cohesión. Los drones se cortocircuitaron en el aire. Las naves cuchilló cayeron del cielo como miembros amputados. La boca en el cielo. Intentó cerrarse, pero era demasiado tarde. La tierra había hablado, y había hablado a través de Goliat. El campo de batalla quedó en silencio. Goliat cayó sobre una rodilla, vapor saliendo de sus articulaciones. Niveles de potencia, 2%. Núcleo estable. Reactor muerto. Dentro, Kai se desplomó hacia adelante, sin visión, con el cuerpo temblando incontrolablemente, pero estaba vivo. La voz de la comandante Vaz finalmente llegó, ahogada y asombrada. Lo vimos. Toda la flota. Eso no fue solo una pelea. Fue un mensaje. Kai, apenas consciente, sonrió débilmente. Así es. Tosió una vez, soltó una risita. HFY, nene.